Verdaderamente no hay nada más poderoso que la humildad. Nada la puede vencer. Si algo enojoso le sucede al humilde, enseguida se lo achaca a sí mismo. Juzga que se lo ha merecido, porque no soporta reprochar a otro por ello, ni busca culparlo. Sencillamente lo soporta sin perturbarse y sin abatirse, en total calma. Por eso la humildad ni se irrita ni irrita a nadie. Hay dos clases de humildad, así como hay dos clases de orgullo. La primera clase de orgullo consiste en despreciar a su hermano, en no tenerlo en cuenta, como si no fuese nada, y en creerse superior a él. Si no procedemos de inmediato a vigilarnos estrictamente, caeremos poco a poco en la segunda especie, que consiste en exaltarse ante Dios y atribuirse sus buenas obras y no atribuirlas a Dios. En verdad, hermanos, yo conocí a una persona que había caído en ese miserable estado. Al principio, cuando un hermano le decía algo, él lo despreciaba y decía: ¿quién es ese? No hay en el mundo como Zósimo y sus discípulos. Pues se puso a despreciar también a estos diciendo: no hay como Macario. Y poco después: ¿quién es Macario? No hay como Basilio y Gregorio. Pero enseguida comenzó a despreciarlos también. ¿Quiénes son Basilio y Gregorio? No hay como Pedro y Pablo. Ciertamente, hermano, le dije, pronto despreciarás a Pedro y a Pablo. Créanme. Poco tiempo después comenzó a decir: ¿quién es Pedro? ¿Y quién Pablo? No hay como la Santísima Trinidad. Por esta razón, hermanos, debemos luchar contra la primera clase de orgullo para no caer de a poco en el orgullo total. Existe también un orgullo mundano y un orgullo monástico. El mundano consiste en creerse más que el hermano, porque se es más rico, más hermoso, porque se está mejor vestido, porque se es más noble que él. Cuando veamos que nos gloriamos en esas cosas, o bien de que nuestro monasterio sea más grande, o más rico, o más numeroso, sepamos que todavía estamos en el orgullo mundano. Lo mismo sucede cuando nos vanagloriamos de cualidades naturales, por ejemplo, de tener una bella voz, de salmodiar bien, de ser hábil, de trabajar y servir correctamente. Estos motivos son más elevados que los primeros, aunque todavía es orgullo mundano. El orgullo monástico consiste en gloriarse de las vigilias, de los ayunos, de la piedad, de las observancias, del celo, así como en humillarse por vanidad. Todo eso es orgullo monástico. Mostremos ahora las dos clases de humildad. La primera consiste en considerar al hermano como más inteligente que uno y superior en todo. Como decía un santo, colocarse por debajo de todos. La segunda consiste en atribuir a Dios las buenas obras. Esa es la perfecta humildad de los santos. Nace naturalmente en el alma como consecuencia de la práctica de los mandamientos. En efecto, miremos, hermanos, los árboles cargados de frutos. Son los frutos los que doblegan y hacen bajar las ramas. Al contrario, la rama que no tiene frutos se yergue en el espacio y crece derecha. Incluso hay ciertos árboles cuyas ramas no dan frutos mientras se mantienen erguidas hacia el cielo, pero si se les cuelga una piedra para guiarlas hacia abajo, comienzan a dar fruto. Y lo mismo sucede con el alma. Cuando se humilla da fruto, y cuanto más produce, más se humilla, porque cuanto más se acerca a Dios, más pecadora se ve. Recuerdo que un día hablábamos de la humildad
y un hombre distinguido de Gaza, al oírnos decir que cuanto más nos acercamos a Dios, más pecadores nos vemos a nosotros mismos, estaba asombrado y decía: ¿cómo es esto posible? No comprendía y pedía una explicación. Distinguido señor, le pregunté, dígame, ¿quién piensa que es usted en la ciudad? Un gran personaje, me respondió, el primero de la ciudad, y si va a Antioquía, me tendré por extranjero, y en Constantinopla junto al emperador, me tendré por miserable. Así es, le dije, así sucede a los santos. Cuanto más se acercan a Dios, se ven más pecadores. Isaías decía: qué miserable e impuro soy. Fíjense en la humildad de los santos, en la disposición de su corazón. Aun siendo enviados por Dios para socorrer a los hombres, rechazaban y huían de los honores por humildad. Si se echa un harapo sobre un hombre vestido de seda, va a tratar de evitarlo para no ensuciar su precioso vestido. Igualmente los santos revestidos de virtudes huyen de la gloria humana por temor de ser manchados. Y por el contrario, los que desean la gloria se asemejan a un hombre desnudo que no cesa de buscar un trozo de tela o cualquier otra cosa con la cual cubrir su indecencia. Y así el que está desprovisto de virtudes busca la gloria de los hombres. Enviados por Dios para socorro del prójimo, los santos lo rechazaban por humildad. Moisés decía: te suplico que tomes a otro que sea capaz, porque yo soy torpe de palabra y se me traba la lengua. Y Jeremías decía: soy muy joven. Todos los santos en general han adquirido esa humildad, como lo hemos visto, por la práctica de los mandamientos. ¿Cómo es ella o cómo nace en el alma? Nadie lo puede expresar por palabras a quien no lo haya aprendido por experiencia. Nadie podría transmitir a otros con simples palabras. Un día, el abad Zósimo hablaba acerca de la humildad y un sofista que se encontraba allí oyendo sus palabras quiso saber el sentido exacto. Dime, ¿cómo puedes creerte pecador? ¿No sabes que eres santo y posees virtudes? Bien ves que practicas los mandamientos. ¿Cómo en esas condiciones te puedes creer pecador? El anciano, no encontrando una respuesta para darle, le dijo: no sé cómo decírtelo, pero es así. El sofista le insistía para que le diera una explicación, pero el anciano, no encontrando cómo exponerle la cuestión, se puso a decir con santa simplicidad: no me atormentes, yo sé que es así. De la práctica de los mandamientos nace una disposición de humildad que no se puede explicar con palabras. Al escuchar esto, el abad Zósimo se llenó de alegría y me abrazó diciendo: has encontrado la explicación, es como lo has dicho. En tanto que el sofista quedó satisfecho y admitió también el razonamiento. Verdaderamente, ciertas palabras de los ancianos nos dejan entrever esa humildad, pero la disposición espiritual de la misma nadie podría decir en qué consiste. Cuando el abad Agatón estuvo cerca de su fin, los hermanos le dijeron: Padre, ¿tienes temor? Y él respondió: sin ninguna duda, hice todo lo posible para guardar los mandamientos, pero soy un hombre. ¿Cómo podría saber si mis obras agradaron a Dios? Porque uno es el criterio de Dios y otro es el de los hombres. Fíjense cómo este anciano nos ha abierto los ojos para entrever la humildad y nos ha indicado un camino para alcanzarla. Pero ¿cómo es ella o cómo nace en el alma?
Ya lo he dicho muchas veces que nadie podría explicarlo y tampoco puede descubrirlo por un razonamiento, si el alma por sus obras no ha merecido captarlo. Los padres han dicho qué es lo que la obtiene. En el libro de los ancianos se cuenta que un hermano le preguntó a un anciano qué es la humildad, y el anciano respondió: es una obra grande y divina. El camino de la humildad son los trabajos corporales realizados con sabiduría, el tenerse por inferior a todos, orar a Dios sin cesar. Ese es el camino de la humildad, pero la humildad misma es divina e incomprensible.